Comparte tu diezmo, tu ofrenda a través de una transferencia. Es el medio que hemos habilitado para que puedas cumplir con este compromiso que cada uno de nosotros tiene con el reino del Señor. A través de nuestra ofrenda, pues el reino del Señor se afianza en nuestro medio y podemos seguir logrando este impacto de bendición en la vida de muchas personas. Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Vamos a hablar precisamente de la manifestación de los hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que manifestarnos aquí en la tierra. Dios no nos ha llamado para que como una lámpara se coloque debajo de una mesa. Dios quiere que tú y yo como lámparas estemos ¿dónde? Sobre la mesa. Diga conmigo, sobre la mesa. Dios quiere que tú alumbres. Dios quiere que tú manifiestes su gloria y su gracia a todo aquel que pueda ser afectado por ese mensaje que tú estás compartiendo. En cuarentena, aún estando así delimitados, tenemos contacto físico entre 4 a 6 personas diariamente y de manera virtual hasta 20 personas. Y no puede ser que tú y yo tengamos esa bendición, esa ventana, esa oportunidad y no la estemos aprovechando. Así como un día alguien se animó y compartió la palabra de Dios conmigo y yo fui transformado, yo tengo que hacerlo con otros. Amén. Amén. Porque es así que Dios ha decidido que su reino avance, que su reino crezca. En la iglesia todos somos importantes para Dios, pero en el mundo también hay personas que necesitan conocer ese mensaje de Dios, necesitan recibir esa esperanza viva. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de compartir esa palabra con todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Y quiero que sepas que Dios en la iglesia ha colocado pastores que tienen que hacer posible que ese propósito se cumpla, que ese propósito, que ese deseo del corazón de Dios se materialice. ¿Cómo los pastores coordinan esta labor? Bueno, la Biblia nos enseña que un pastor tiene que, por ejemplo, dirigir la liturgia de la iglesia. Esos son los servicios de adoración. El pastor también tiene que velar por la enseñanza, la exhortación con la palabra de Dios, ser buen administrador de los recursos que Dios pone en la iglesia, acompañar a aquellos que están en necesidad, liderar a aquellos que necesitan la influencia de Dios en su vida, servir. El pastor tiene que servir, tiene que modelar. También hay tiempo para corregir, entre otras cosas que un pastor tiene que cumplir. Y Dios ha colocado esos pastores y quiere que la iglesia colabore. ¿Cómo? A través de los dones y talentos que Dios ha puesto en el resto de la congregación. Dios ve la iglesia como un cuerpo. Y cada uno de nosotros ocupa una posición dentro de ese cuerpo. Dios quiere que tú y yo entendamos que la iglesia es importante. Diga conmigo, importante. Tú y yo somos importantes para Dios. Dile al que tienes a la par, tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Dios te diseñó para que tú cumplas un propósito. Y ese propósito no solamente es que vayas a la universidad, estudies una carrera y te desarrolles laboralmente. Eso es parte de tu propósito. También cumplir tu ministerio es parte de tu propósito. Desarrollar una familia es parte de tu propósito. Y tú y yo tenemos que participar en todas estas cosas que Dios nos ha invitado para que podamos experimentar ese bienestar de Dios en nuestra vida. Hay personas que son muy eficientes en el trabajo, muy dedicados en el ministerio, pero en la casa son descuidados, por ejemplo. A Dios no le agrada esto. Dios nos enseña en su palabra que hay tiempo para todo. Y que como buenos administradores de la gracia que el Señor ha suplido a nuestra vida, tenemos que corresponder a cada uno de esos llamados que el Señor nos ha hecho. Es importante
que en la iglesia haya unidad de propósito. La Biblia dice que el Espíritu Santo se manifestó cuando todos estaban como unánimes, en un solo sentir. Y Dios quiere que tú y yo estemos unánimes, que estemos manifestando constantemente el propósito del Señor aquí, en nuestro medio, en el lugar donde nos encontramos. Por eso te invito a que me acompañes a Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Vamos a leer dos versos del capítulo 13 de Hebreos, el verso 7 y el verso 17. Aquí vemos cómo el Señor nos muestra dos panoramas importantísimos para nosotros como iglesia. El ejemplo que Él nos ha dado y el ejemplo que debemos dar. ¿Escuchó bien? El ejemplo que Él nos ha dado y el ejemplo que debemos dar. El verso 7 nos dice, acuérdense de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Así como Hebreos 12 nos habla de una gran nube de testigos que nos observa, es el testimonio, es la vida, es el sacrificio de esos hombres y mujeres de Dios que a través de la historia han dado testimonio de su fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese testimonio, esos pastores, esos ministros, esos siervos, esas siervas de Dios que a través de la historia se han sacrificado son un ejemplo para nosotros. Pero Dios nos dice en el verso 17, tú también eres parte de esa obra. Tú también eres parte de esa obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted está muy callado en este día. Dice el verso 17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos les dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivo para que lo hagan como con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. ¿El que no nos va a beneficiar? ¿Qué es lo que no nos beneficia? Que los pastores no den buen testimonio. Que los pastores vean el ministerio como una carga. Y hoy vamos a plantear todo el panorama para que podamos entender cómo un pastor, un ministerio, un ministro puede experimentar la iglesia como una carga o cómo la iglesia puede experimentar el ministerio pastoral como una carga. Porque de ambas partes tiene que darse un flujo de respeto, de amor y de consideración. Esto es un trabajo en equipo. ¿Cuándo se manifestó el Señor? A través de su Espíritu en el Pentecostés, cuando estaban ¿cómo? ¿Por qué? Porque Dios quiere unidad de la iglesia. Dios quiere que estemos en un solo sentir. Y por eso nos dice, hay una gran nube de testigos, un gran número de personas que les han dado ejemplo de vida. Ahora ustedes tienen que ser ese ejemplo para las generaciones presentes y futuras. Que tus hijos, que tu generación, que tu entorno reconozca en ti la gracia de Dios a través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo, a través de tu valentía, a través de tu testimonio, a través de tu familia. Que todos cuando te vean admiren lo que Dios ha logrado en ti. Cómo Dios ha hecho de ti una persona ejemplar. La Biblia nos dice en Malaquías que el pueblo de Dios es como una tierra deseable para todo aquel que no conoce a Dios. Oiga lo que es el pueblo de Dios. Oye lo que tú eres para el mundo. Una tierra deseable. ¿Te admiran tus amigos? ¿Tus compañeros de trabajo tienen una buena consideración sobre ti? ¿Hay respeto hacia ti? ¿Hay admiración por la manera en la que tú te comprometes, te sacrificas, te entregas, te identificas con el propósito de Dios? Cada uno de nosotros tiene que honrar a Dios y bendecir al pueblo a través de su testimonio. Por eso el verso 7 nos dice, contemplen esa gran nube de testigos que le han dado ejemplo de vida, tomen en cuenta su ejemplo y síganlo, pero obedezcan ahora a los pastores que Dios le ha puesto y trabajen en equipo, porque hoy ustedes son el ejemplo de la generación presente. Por eso estamos hablando de la manifestación de los hijos de Dios en días donde el mundo necesita más que nunca el ejemplo de aquellos que conocen al Señor. El ejemplo de vida de aquellos que han sido transformados por el Señor. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? En Oseas capítulo 4, verso 9, acompáñame. Tome su Biblia y vaya a Oseas, por favor.
Oseas capítulo 4, verso 9. Mire qué maravilloso la palabra que este profeta de Dios nos comparte en este día. El Espíritu lo inspiró y le dijo, dile a la iglesia lo siguiente. La Biblia dice, lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Hay otra versión que dice, tal el sacerdote, tal el pueblo. Lo que hacen los sacerdotes, eso también lo hace el pueblo. Tú y yo somos responsables. Dile al que está a la par, tú eres responsable. Tienes que decírselo para que lo recuerde, para que lo aprenda. Tú y yo somos responsables. Y quizás el que miraste fue a tu hijo, a tu esposa, pues más responsable eres, porque se lo estás declarando en este día. Tú y yo somos responsables delante de Dios y delante de esas personas que nos están observando. Que Dios quiere que tú y yo le demos un ejemplo de vida. En todo momento, en todo tiempo, tenemos que ser ejemplo para la congregación. Tenemos que ser ejemplo para la familia. Tenemos que ser ejemplo para los amigos. Y tenemos que ser ejemplo para los desconocidos. Porque Dios está esperando que su gloria se manifieste. Pero Dios ha decidido colocar su gloria en vasos de barro, en vasijas. Y esas vasijas somos nosotros. Hay vasijas que hoy día están vacías. ¿Y es que Dios dejó de suplir? No, hay vasijas que están quebradas. Vasijas que están rotas. Y necesitan ser transformadas. Hay otras vasijas que están vacías porque lamentablemente se han alejado de la fuente y necesitan acercarse a la fuente. Para que la vasija sea llena, tiene que ir a la fuente y colocársela entonces el agua en ese depósito. Y muchas personas se sienten vacías no porque Dios dejó de fluir o Dios dejó de suplir, es porque se han alejado de la fuente. Y Dios quiere que tú y yo manifestemos su gloria en todo tiempo. Y este es un llamado a los pastores, pero también a los padres. También a los que están desempeñando una función laboral. Todos nosotros debemos entender que somos ejemplo para los que nos están observando. Jeremías decía que él lamentaba, sentía una gran carga porque todo el pueblo estaba observándolo todo el tiempo. Y Dios le dijo, amén, es que para eso yo te coloqué. Para que ellos se conviertan a ti, no para que tú te conviertas a ellos. ¿Tú sabes qué sentía Jeremías? Carga. ¿Y tú sabes qué tú y yo tenemos que sentir en este día? Carga. Carga por aquel que no conoce a Dios. Carga por aquel que está sediento, necesitado, perdido, confundido. Carga por aquellas personas que tenemos cerca, pero que nosotros no tocamos, que nosotros no afectamos. ¿Tú sabes qué decimos? Ay, ese matrimonio se va a destruir. No, el Señor reprenda al diablo, eso es mentira. Ese matrimonio no se va a destruir porque Dios te avisó para que tú intercedas. Hace unos miércoles decíamos que Dios quiere intercesores. Como David pudo interceder por Israel en su momento. Dios quiere intercesores. Que tú y yo veamos la situación de nuestros hijos y oremos por ellos para que nuestros hijos aprendan. Y cuando tú y yo estemos en una situación difícil, ellos oren por nosotros. Amén. Para que cuando olvidemos la ley, nuestros hijos nos recuerden. Muchos de sus hijos, yo sé que le pasa, que usted se sienta con las cargas del día, comienza a comer y sus hijos le dicen, hey, hay que orar. Amén. ¿Por qué razón? Porque se lo enseñamos. Pero también cuando te ven enfermo, te pueden decir, papá, mamá, yo quiero orar por ti. ¿Por qué razón? Porque lo aprendieron de nosotros. Mi esposa ha estado delicada de salud, por ejemplo, con un virus, una situación, y ella lo que me pide es ora por mí. Yo digo amén. ¿Por qué? Porque hemos aprendido como familia a administrar las cosas bajo la unción y el poder de Dios. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Altar familiar. Tenemos que aprender a administrar a nuestros hijos. En estos días, en mi habitación, hay un receptor, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Un monitor, gracias. Hay un monitor. Voy a decir, como a algunos que le pasa eso, es que no lo recordaba en español, en inglés. Entonces, ese monitor siempre está encendido y en estos días yo escucho como la audiobiblia.
Digo yo, ¿y qué pasó? Entonces Jamie entró así rápido a la habitación y dijo, no, le puse la palabra para que ministre esos corazones. Le puso el audio biblia y estaba en seda. Yo entré a la habitación y Matías estaba así. Se durmió lleno de la palabra. El peso de gloria cayó sobre ese cuerpo. Tú y yo tenemos que utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Está mal usar la pastilla? De ninguna manera. Dios le dio al hombre la ciencia para que la utilice. ¿O acaso está mal el carro? ¿O transportarse en largas distancias en trenes o en aviones? No, ¿verdad que no? La ciencia es una herramienta. Pero Dios es la fuente de nuestra salvación. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene los recursos que nuestra vida necesita. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo quieres, darle un aplauso al Señor en este día. Él es la fuente de la cual nosotros nos alimentamos. Él suple nuestras necesidades. Pero Él quiere que tú y yo manifestemos. Que tú y yo manifestemos ese amor. Esa gracia, ese fluir de Dios en nuestra vida. El bienestar de la iglesia no es casual. El bienestar de tu familia no es casual. El bienestar de tu situación laboral no es casual. Es producto de una mente, de un corazón que está alineado con los propósitos de Dios y diariamente se esfuerza y es como valiente. Cuando tú ves una familia crecer saludable, eso no es porque sí. Eso no tiene que ver con la región, con el trabajo, con la herencia. Eso tiene que ver con la visión. Visión es más que ver. Es saber hacia dónde nosotros vamos. Es conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y Dios nos está diciendo en este día, mi propósito con ustedes es que afecten, es que bendigan, es que alcancen. Hay un término que creó Wilson que se llama acuerpar. Bueno, cuando tú tienes que orar por una persona, Wilson dice, hay que acuerpar a ese hermano. Hay que acercarse, abrazar, bendecir esa vida. Gloria. Yo siempre recordaba eso, que Wilson decía, hay que acuerpar a ese hermano. Hay que acercarse, hay que abrazar, hay que estar presente. Hay que manifestar el amor de Dios. Porque la Biblia crece cuando hay un respeto mutuo. La iglesia crece cuando hay respeto mutuo. La iglesia crece cuando dejamos de reprochar y comenzamos a ver el amor de Dios, la gracia de Dios, la riqueza de Dios en las personas que están a nuestro alrededor. En una ocasión, específicamente en el 2014, leí algo que escribió un pastor. Lo tenía guardadito y dije, ay, yo lo voy a buscar, y lo encontré. Son 12 puntos, 12 razones que él presenta para que tú afectes, dañes y mates tu iglesia. Él decía, si tú quieres matar tu iglesia, no asistas. Si tú quieres matar tu iglesia, llega tarde. Si tú quieres matar tu iglesia, al llegar, ve de mal humor. No saludes a nadie. Número 4, si tú quieres matar tu iglesia, al salir, cuestiónalo todo. ¿Y cuánto duró? Ese pastor se habla. Número 5, no aceptes ninguna función en la iglesia. Número 6, visita a otras iglesias para que le enseñes al pastor quién manda. Número 7, haz que el pastor haga todo el trabajo, que se gane su dinero. Número 8, al acudir al templo, siéntate atrás, cerca de la puerta, no cantes. Y si cantas, hazlo así destemplado. Número 9, si tú quieres matar a tu iglesia, no contribuyas. Si tú quieres matar a tu iglesia, no animes al pastor ni a ninguno de los líderes. Si tú quieres matar a tu iglesia, comienza a contarle la falta del pastor a todo el que te visite. Si tú quieres matar tu iglesia, nunca traigas un invitado a ella. Y él escribió eso porque muchas veces hay personas que asumen cruzadas para, entre comillas, salvar la iglesia. Y la iglesia no necesita ser salva por nadie porque ya Cristo dio su vida por ella. La Biblia lo que enseña es que si tú y yo queremos aportar a la iglesia, tenemos que hacer todo lo contrario. ¿Cómo qué? Por ejemplo, invitar personas, dejar de contar las faltas de los demás,
animar a los siervos de Dios, contribuir con las causas de la iglesia, acudir al templo con ánimo, acompañar al pastor en el trabajo, visitar otras iglesias, pero sabiendo dónde es el lugar que Dios ha determinado para que yo me alimente. Hay muchos pastores que sienten temor con esto de las visitas, pero yo siempre he tenido una lección de vida que me acompaña a todo lugar. Usted me puede invitar cuantas veces usted quiera a comer a su casa, pero la mejor comida del mundo es la de mi abuela. Entonces yo voy y como ahí. Usted me invita, yo la disfruto, pero yo siempre vuelvo al mismo lugar. Mamá, ¿qué cocinaste? Yo le llamo, ¿qué está haciendo? Un moro. Ah, pues yo voy a pasar para ver si no quedó salado ese moro. Si Enrique y Katiuska en su empresa brindan un buen servicio, ellos no van a temer que sus clientes se vayan o no. Porque el cliente busca calidad. El cliente busca que se llenen sus necesidades. Y cuando usted hace un buen trabajo, usted no tiene por qué temer. Además, en estos días que es tan fácil cambiar de iglesia, usted le hace a YouTube así. Y ya pasa otro pastor. Usted selecciona una iglesia y hay todo un catálogo y te dicen en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Entonces los pastores se irán a morir. El que tiene ese temor, Dios guarde mi corazón. Los ministros, los líderes se irán a morir de un infarto. Y estoy hablando como pastor, claro, es una carga para todos nosotros. Y cuando uno ve que los hermanos no asisten, uno se preocupa, es natural. Pero todo aquel que está haciendo su trabajo, todo aquel que es responsable, todo aquel que trabaja con calidad no tiene esa clase de temor. Usted investiga qué es lo que está pasando con esa persona que no asistió y lo demás. Pero no hay por qué tener ese celo desenfrenado. Eso no bendice a la iglesia. Eso no es de Dios. Ahora, cuando usted está haciendo su trabajo, su familia, sus amigos no tienen que buscar en otro lugar. Ellos saben quién es el que hace bien las cosas. Aunque usted no diga amén. Por lo tanto, visitar otra iglesia no está mal. Hay personas que han querido satanizar eso. Eso no está mal, eso no es pecado. Ahora, donde te congregas es donde tienes que invertir tu vida. Eso es lógico. Crecer, servir en un lugar. Tú puedes ir y aportar, acompañar cualquier hermano. El domingo pasado Abel invitó a un compañero de ministerio, Eliezer Vidal, estuvo con nosotros y ministró en la batería. Y nos bendijo. ¿Cómo no vamos a sentirnos agradecidos? Pero que entonces venga Joancito, que me ha dicho, mi hermana me invitó a ministrar con ella. Y yo le diga, no, usted tiene responsabilidad. ¿No? Eso es ser mezquino, eso no es de Dios. Entonces, generamos un celo que no tiene nada que ver con cuidado y amor, sino que está basado en la desconfianza. Si tú eres respetuoso y amas a tu esposa siempre va a estar complacida. Si tú eres respetuoso y amas a tus hijos siempre van a acudir a ti. Siempre te van a ver como la persona a la cual deben acudir. Cuando un muchachito se cae una vez buscando ¿a quién? Al papá o a la mamá. ¿Y de qué la ve? Salvación, la ve con aureola y todo. Y música de fondo y todo, porque uno por fin ve a alguien que conozco. Eso mismo debe suceder en nuestro corazón. Debemos acudir a Dios en primer lugar, pero saber que tenemos una congregación, un lugar que Dios ha destinado para que yo crezca y pueda ser bendecido. Por eso el verso 17 dice, obedezcan a sus pastores. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto una gracia a ese hombre para que puedan ministrar tu vida, a esos siervos para que puedan ministrar tu vida y puedan acompañarte en esa función que le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo con gusto, yo me siento bendecido. Yo quiero decirles en este día que yo les amo y que yo me siento bendecido porque ustedes son una iglesia maravillosa. Un lugar donde Dios se manifiesta con poder. Hay talento por doquier. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Y todos ustedes están comprometidos con la palabra. Y yo bendigo a Dios por eso y le pido al Señor que guarde cada día sus corazones para Él.
Porque qué bueno es poder servir, qué bueno es poder manifestar el amor de Dios donde hay reciprocidad, donde hay respeto, donde nos podemos hablar mirándonos a los ojos. Y tú saber que esa persona que te está exhortando es coherente. Usted tiene que orar por mí y decirle, Señor, bendice y guarda al pastor para que él pueda ser ejemplo para nosotros. Y yo orar por ustedes, Señor, cubre tu iglesia. Porque el Señor dice, cuando ustedes provocan carga en la vida del pastor, eso no les beneficia a ustedes. Porque el pastor va a presentar queja. ¿Usted cree que yo no me quejo? ¿Usted creía que yo no me quejaba? Pues yo me quejo muchísimo. Ay, Señor, si esto es así, de una vez voy delante de Dios. Mira, Señor, esta ovejita. Y el Señor dice, oiga, la vara. Esa vara. Corrección. Y cuando el Señor te muestra amor, acompañar esa vida. Es un equilibrio lo que el Señor quiere. Qué bueno cuando tus hijos reconocen el ministerio pastoral de la persona donde tú te congregas. Qué bueno eso, porque eso significa que tú tomaste una buena decisión. Eso es maravilloso. Donde quiera que yo he estado, he sido bendecido y no he estado en muchas iglesias. No me he congregado en muchas iglesias. Desde que conocí al Señor en 2. Una donde escuché el mensaje de Dios en la casa de mi tío Rafael Michel, que mi abuela estaba ahí esa noche con mi mamá y hicieron oración con nosotros y pudieron bendecir nuestro corazón, y ese día yo comencé a enamorarme del Señor. Y en esa congregación estuve unos años. Crecí, fui bendecido de una manera muy especial. Casa de Amor y Sanidad Divina. Estaba detrás del Colegio Quisqueya. Esa casa luego se vendió, los pastores hicieron varios ajustes, pero en estos días vi que todavía estaban sirviendo. Y me he encontrado con sus hijos, una gran bendición. Y luego estuve en otra congregación y ahí el Señor bendijo. Pero esa congregación la elegí yo. Yo tomé la decisión de ir a ese lugar y asumí a ese hombre como mi pastor. Y mientras estuve allí, fui bendecido. Hace unos meses tuve una reunión con ese pastor maravilloso, Fernando Ortiz. Y yo le decía, lo que hoy yo conozco de la palabra y como me enamoré de Dios es gracias a usted. Porque usted me enseñó a amar la palabra. Honra a quien honra merece. Ese hombre me dio ejemplo de vida y mientras estuve congregándome en ese lugar, fui bendecido. En el momento que me tocó moverme, me fui en paz. A tal punto de que cuando se produjo la oportunidad, me bendijo, me recibió con brazos abiertos y me sigue diciendo igual. De donde quiera que me ve, lo encuentro, por ejemplo, en el supermercado. Mi pequeñito. Ay, Dios mío. Y siempre con el mismo amor, el mismo afecto. Y gracias a Dios que esa relación la pude cultivar. Nosotros tenemos que aprender a atesorar en cada una de nuestras etapas la relación pastoral que tenemos, porque Dios la usa para sembrar en nuestro corazón. Y de todos esos procesos somos bendecidos. En este tiempo yo estoy sirviendo en Iglesia Salem, el mejor lugar del mundo. Y adoro al Señor y me gozo. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Amén. Me gozo en estar con ustedes. Compartirle este breve testimonio es de bendición para mí. Ustedes deben saber de dónde yo vengo. Conocer mi origen. Porque yo estoy aquí gracias a la obra que dice Hebreos 13:7 que realizaron aquellos que fueron ejemplo. Y no puedo obviar el trabajo de mi familia. Mi tío, que fue el primero en predicarle a la familia, mi tío Orlando, que valientemente siempre predicaba. Y yo recibí muchas enseñanzas en la casa de Wilson, que nos reuníamos, a veces hasta con 4 pastores. Y estábamos ahí y no mirábamos el reloj, Wilson. Que sea lo que Dios quiera. Una noche maravillosa. Yo no sé si era esperando los tacos que tú hacías al final o era por la palabra, Wilson. Tiempo bueno. ¿Y por qué? Porque cuando hacían esos llamados a ayuno,
Íbamos. Cuando hacían esos llamados a oración, estábamos. Ay, esas sendas antiguas. Como dice Jeremías 6:16, procurad las sendas antiguas. Amén. Porque estamos en días difíciles. Y el Señor me dijo, predica esto. Yo quiero armonía en mi iglesia. Yo quiero unidad en mi iglesia. Yo vengo por una iglesia unida. Yo vengo por un pueblo unido. Yo vengo por personas que reconocen mi palabra, que aman mi palabra. Antes de finalizar, quiero decirte algo. Dentro de la iglesia se viven momentos difíciles. Difíciles, amargos, dolorosos, tristes. Momentos de desencanto, desánimo, desacuerdo, faltas graves, cambios. Si hay una constante, es el cambio. Y la iglesia sufre muchos cambios. Nunca debe cambiar la esencia ni la doctrina, pero sí la circunstancia en la que se encuentra la iglesia cambia. Y se viven grandes crisis. Pero la mayoría de esas desavenencias se solucionan. La mayoría de esas dificultades se solucionan porque nuestro Dios es un pastor. Y Él sabe cuidar a sus ovejas. Y Él se presenta a nosotros como el príncipe de los pastores. Como el pastor de los pastores. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sana el corazón del liderazgo y sana el corazón del pueblo. Pero Dios quiere que los ministros sean ejemplo y que cada uno de los que forman parte de la iglesia tomen ese ejemplo y lo valoren. Tenemos que aprender a valorar eso, porque cuando tú tienes un pastor que habla bien de ti, dice Hebreos 13:17 que eso es bueno. Pero que no te beneficia que tu pastor vaya en oración delante de Dios. ¿Tú sabes qué? Dios honra el orden. El papá puede estar equivocado, pero nunca le va a dar la razón al hijo. El hijo tiene que aprender a someterse. Entonces Dios trata con el padre para que ame al hijo. Pero no puede favorecer al hijo y pasarle por encima al padre, porque entonces derriba el orden que Dios ha establecido. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza de la iglesia. El hombre, cabeza del hogar. Cuando Dios le pasa por encima al hombre, está quebrantando lo que Él mismo estableció. Y cada uno de nosotros tiene que cooperar con ese propósito. Aunque usted no diga amén. Les hablé de las desavenencias. En Hechos 9, verso 26, cuando Saulo de Tarso recibe a Cristo como su Salvador, la iglesia no lo quería. Y decía, no, eso es una estrategia de Pablo para alcanzarnos y matarnos a todos. Eso es una estrategia. Ese es un espía que han enviado para infiltrarse entre nosotros. Lo estoy parafraseando. Bernabé fue quien pudo interceder por Saulo. ¿Por qué? Porque Bernabé conocía la iglesia, era conocido por la iglesia y vio lo que sucedió con Pablo. Miren esto, con esto terminamos. Dice el verso 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Presentó los hechos. Pero Bernabé pudo conocer ese testimonio y era conocido por los apóstoles y fue un puente. Hizo la función de intercesor. Por eso al inicio le decía, el mundo necesita intercesores. Personas que sean fuente creíble con credibilidad. Eso ahí iba, Iraima. Credibilidad, porque tú sabes que ha perdido la iglesia. En muchos lugares, no en todos, la credibilidad. Y Dios dice, yo no quiero
ver a una iglesia dividida. Yo no quiero ver a una iglesia que haya perdido su esencia. Porque si hay algo que en hechos se reconoce, es que los creyentes tenían credibilidad. La palabra de Bernabé fue suficiente. Y los apóstoles aceptaron a Saulo. Y tú y yo tenemos que manifestar esa credibilidad. ¿Y cómo? A través de un buen testimonio. Cuando viene la tía y me presenta una persona, yo escucho porque la tía me la está presentando, pero ella fue una intercesora. Ella fue un medio. Pero igualmente, cuando doña Mayra ora por su familia, ella está haciendo puente y bendición para sus hijos. Y esa es la dinámica que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Que entendamos que somos puentes. Si tú ves que tu papá está actuando de una manera y te causa dolor, ora por tu padre. No te quejes de tu padre, ora por tu padre. Antes de abrir la boca tienes que orar, porque si lo que dices, aunque sea cierto, le faltaste a tu padre, Dios no te bendice. Aunque no digan amén. ¿Pueden no decir amén? La Biblia dice, nunca aceptes una queja contra un ministro si no hay 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque Dios honra a sus ministros. O pregúntenle a David qué él hizo con el que vino responsablemente y dijo, yo traspasé a Saulo, tu enemigo. A ver qué hizo David. Fíchenlo, él y la familia. Ay, pero ¿y qué pasó? ¿Y cómo? Usted tocó al ungido de Dios. Quien lo tenía que quitar de ahí era Dios. Porque David nunca usó su lanza para clavársela a Saúl. Pudo hacerlo. En 2 ocasiones le lanzó lanzas y él no se la devolvió. Él huyó porque reconocía autoridad. Y siempre lo llamó el ungido. Y yo quiero que usted y yo aprendamos esta dinámica. Si aprendemos a respetar, seremos respetados. David no quería iniciar un reinado con sus manos manchadas. Porque si usted siembra irrespeto, usted será irrespetado. Si usted siembra rebeldía, usted cosechará rebeldía. Si usted siembra amor y respeto, usted cosechará amor y respeto. Cuando mis hijos visitan a mi papá, por ejemplo, bendición a su abuelo, acérquese, dele un beso y esto, yo fomento eso. Su abuelo le está hablando, atención, porque eso, si yo se lo enseño, ellos lo van a aprender y lo van a reproducir. Amén. En este día, Dios quiere que entendamos que el cambio es una constante, pero que la doctrina, el propósito de Dios, no cambia. Y hay una gran conquista que tenemos por delante. Dios movió la iglesia del plano local al plano global. Antes unos pocos estaban en redes sociales o en televisión. Ahora la gran mayoría está fluyendo en todo el mundo a través de esa señal de vida que se está esparciendo por la voluntad de Dios en todo el mundo. Entonces ahora los pastores tienen que rendir cuenta por la audiencia local y la audiencia virtual. Tienen que ser responsables de ese contenido que se está compartiendo, que tiene que ser para vida y para alimentar corazones que están sedientos de Dios, pero son parte de una generación que tienen necesidades diversas. Y nosotros tenemos que usar las herramientas que Dios ha establecido para alcanzar nuestra generación. Antes las personas se movían de iglesia o por la distancia, o por una falsa doctrina, o por un mal liderazgo pastoral. Eran decisiones fundamentales por las cuales las personas se movían de las iglesias. Ahora, para usted moverse a una iglesia, le hace así al mouse y cambia de canal. Claro que la generación en la que estamos es diferente. ¿Cuál es el tiempo de atención que tú tienes de un joven en estos días? Antes, el periodo de atención en una iglesia rondaba los 35 a 45 minutos de atención de la gente. Hoy tú tienes 15 minutos de atención en promedio. ¿Por qué? Porque el celular que tienes, el computador que tienes, tiene múltiples aplicaciones. Y nuestro cerebro está acostumbrado a que cuando yo quiero, cierro la aplicación y abro otra, cierro y abro, cierro y abro. Entonces, para poder tener la atención, esa aplicación tiene que suplir la necesidad que yo tengo en ese momento.
nuestro sistema ha cambiado. Entonces ese mensaje que tú tienes que darlo en 10 minutos, tienes que darlo en 15 minutos. Tienes que bajar el tiempo. Y eso es un esfuerzo terrible. Claro, estamos acostumbrados a las pestañas. Estamos acostumbrados a las pestañas y eso debemos nosotros tomarlo en cuenta. En pocas palabras, este mensaje lo que nos dice: escoge un pastor, escoge una iglesia y congrégate. Déjate pastorear. Recibe esa palabra que el Señor está ministrando a tu corazón para suplir tus necesidades. Aprovecha ese contenido. El Señor lo dice en sus palabras: obedezcan a sus líderes espirituales. Hagan lo que ellos le dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios de ustedes. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes. El liderazgo es importante. Y he llegado a este momento para decirte lo más importante de este día. Hasta que tu pastor no se sabe tu nombre, tú eres una visita. Si hay personas que tienen 20 años en una iglesia y le dan un saludo de cordialidad. Ahora, cuando yo veo a mi hermana Berenice, Bere, y le tengo apodo, Bere, Bere. Hasta que tu pastor no se sabe tu nombre, tú eres una visita. Pero eso lo que provoca es que tu vida esté en riesgo, porque entonces tú no tienes nadie que rinda cuenta por ti delante de Dios. En el bema de Cristo, esa palabra viene del griego que significa tribunal. Todos vamos a un tribunal, ¿usted lo sabía? Todos nosotros. Vamos al tribunal de Cristo, donde no se va a definir tu salvación, sino el peso de tus obras, el galardón, y habrán 5 coronas. Y en ese tribunal de Cristo, ¿quién usted cree que va a trabajar con Cristo en ese momento? Los pastores. Que cuando se abran esos libros, esos hombres y mujeres van a rendir cuenta delante de Dios. Esos líderes espirituales van a rendir cuenta. Y cuando te llamen por tu nombre, ¿quién va a rendir cuenta por ti? Tu pastor no conoce tu nombre. Ah, pero es que el pastor es descuidado. Pero ya yo te dije que la gente se muda de iglesia por pastores descuidados. Pero posiblemente tú vas, te sientas y por ahí te fuiste. Tu pastor nunca te va a conocer. Tú no has pasado tiempo, tú no has indagado. Entonces, es importante el liderazgo. Porque esa persona tiene que rendir cuenta de ti. Amén. ¿Y qué pasa con las iglesias de 2000 miembros? Un pastor no puede pastorear 2000 miembros. No, eso no es posible. Entonces, en esa iglesia hay líderes espirituales que se encargan de grupos de 20, de 30, de 50. Y así funciona la iglesia. Porque cuando Jetro llegó donde Moisés le dijo: te vas a morir. Así no se puede. Tú tienes que delegar. Entonces, cuando el pastor delega, esas personas cubren responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Deseo bendecirte, iglesia, en esta mañana. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, porque hay una bendición pastoral muy importante que yo quiero desatar en tu vida, en el nombre de Jesús. Como ministro del Evangelio, como pastor de la iglesia, yo vengo delante de Dios e intercedo por ti en este día. Intercedo por tu familia, intercedo por tus necesidades. Yo me pongo delante de Dios y le pido al Señor en este día que te bendiga en el nombre de Jesús, que te bendiga con salud y que Dios sepa que yo te conozco, que tú eres un siervo de Cristo, una sierva de Cristo consagrada, consagrado, que tú eres una persona especial, que yo valoro y respeto, que yo amo en el amor de Cristo.
y que agradezco a Dios por el privilegio de poder conocerte. Te bendigo con toda bendición celestial. En el nombre de Jesús, que el peso de la gloria del Señor cubra tu vida en el nombre de Jesucristo. Y que todos tus proyectos, que todos tus planes, que tu familia sea bendecida y alcanzada en el nombre de Jesús. Como fui llamado por Dios, así hoy vengo delante de ese Padre fiel y le pido que bendiga tu vida, que prospere tu esfuerzo y que guíe tus pasos todos los días en el nombre de Jesús. Que nos permita estar en unidad, que en todo tiempo, no importa el lugar, la condición, el tamaño, podamos reconocer el amor de Cristo. Y si aquí hay una persona que no reconoce autoridad, en el nombre de Jesús, que Dios bendiga tu corazón con esas cuerdas de amor que hacen posible que la gracia de Cristo se manifieste en tu vida y que ese orden del reino se manifieste en tu corazón. Y que Dios ayude mi vida para cada día ser de ejemplo para ti y para tu familia en el nombre de Jesús. Y que mi mirada, que mi atención no se aparte del propósito de Dios. Que podamos caminar juntos en este gozén de Dios y ver prosperidad cada día. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.